Muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? Por favor, me dan perfecto. Sí, gracias. Bienvenidos al GCAP. Ya les han dado la introducción de todo ello. Bueno, el curso que vamos a llevar, en este caso, netamente se va a centrar en farmacología. Perdón, aquí surgió un pequeño error. ¿Ya? La unidad que vamos a tratar es Introducción en Farmacología. Estamos empezando hoy con nuestra clase número 1. Yo soy la licenciada Shirley Diego Chamorro y en esta oportunidad vamos a aprender conjuntamente. Lo que me encantaría es que ustedes también, después de cada clase, puedan repasar. Recordemos que cuando hablamos de farmacología, netamente nos vamos a centrar en todos los fármacos, es decir, en todas las medicinas que se requieren, ¿sí? Muy bien. Entonces, rápidamente, cualquier pregunta, por favor, a través del chat, cualquier consulta, cualquier aclaración y también cualquier inconveniente que haya tal vez durante la clase que se está brindando, ¿sí? Bien, entonces rápidamente vamos a dar nuestra introducción, como su propio nombre dice, introducción. Vamos a iniciar nuestro proceso con la farmacología. Bien, pasamos entonces aquí. Bien, ¿qué es la farmacología? Yo sé que muchos de ustedes ya han empezado o están iniciando, tal vez algunos, para algunos es nuevo, para algunos ya es común o tal vez ya han sido parte o son parte de salud. Entonces aquí vamos a reforzar respecto a los fármacos. Bien, ¿qué es la farmacología? Nos dice que como todas las cosas centradas o como todas las ciencias que se centran en la salud, vamos a considerar a la farmacología como una ciencia que va a estudiar a las propiedades del fármaco. Es decir, vamos a ver que va a llegar un proceso donde el fármaco que tenemos, ya sea una pastilla, un jarabe, un antibiótico, no sé, este fármaco va a ingresar a nuestro cuerpo. Y eso vamos a conocer su proceso. Vamos a ver que antes de que pueda convertirse en un fármaco, ¿qué ha fusionado para que pueda lograrse esto? Luego de ello, también, una vez que yo ingreso o ingiero a través de mi boca, ¿hacia dónde va a ir todo el proceso y dónde netamente se va a absorber todo ello? Entonces, por eso me dice que la farmacología es una ciencia que va a estudiar las propiedades de todos los fármacos y también su interacción con los organismos vivos. Es decir, internamente cómo este fármaco va a ingresar, de qué manera va a ser su proceso para que al final llegue donde está la dolencia, donde necesito ser sanado, ser curado. Y ahora, no todo termina ese proceso ahí, sino también una vez que cumplió su misión, hacia dónde o cómo yo debo expulsarlo. Entonces, esto es cuando hablamos de farmacología. Va a ser un proceso, perdón, surgió un pequeño error. Ya, ahí está. Va a ser un proceso donde netamente nos vamos a centrar que va a interactuar este fármaco con nuestro organismo. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que comprender la farmacología nos va a llevar a que podamos a diario, de qué manera podemos administrar, de qué manera nosotros podemos ayudar para que este fármaco sea correcto durante mi ingesta a mi paciente o durante la administración que voy a brindar. Por favor, unos minutos, un minutito, voy a cargar mi laptop.
Bueno, continuamos entonces. Gracias por la espera y discúlpenme. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí entendemos que la farmacología va a ser una ciencia que va a estudiar todas las propiedades de un fármaco, desde su composición, también asimismo va a procesar durante su proceso de ingesta a mi cuerpo y de qué manera yo voy a absorber estas propiedades para que al final yo pueda expulsar. Recordemos que cuando hablamos del rol del auxiliar, netamente en farmacología o en los fármacos, va más allá de solo dispensar, por ejemplo, el rol que es esencial, sino que también nos va a ayudar a que podamos correctamente administrar el fármaco, buscar las maneras de cómo deben almacenarse cada fármaco. Recordemos que algunos fármacos necesitan o tienen que estar en áreas donde, por ejemplo, no puede llegar directamente el sol o no puede haber humedad porque cambia su composición. Y al cambiar su composición me puede generar alteración. ¿Sí? Entonces, todo eso tengo que yo centrar. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente. Bien, recordemos que la clasificación general de los medicamentos, vamos a verlo de acuerdo a dos tipos. Uno, según su origen y otro, según su venta. Bien, estoy viendo que hay manitos levantadas. Quisiera que tal vez a través del chat puedan escribir si tienen alguna pregunta y los voy a leer, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Según su origen. Cuando hablamos de la farmacología según su origen, vamos a ver que se van a centrar en tres subgrupos. El primero, que va a ser naturales, es decir, farmacología o los fármacos naturales. Dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, las plantas medicinales, las plantas naturales, que también me ayudan a que pueda disminuir cierto grado de dolor, cierto grado de infección, entonces me van a ayudar. También dentro de ellos, por ejemplo, contamos con los minerales. ¿Cuáles son los minerales? Por ejemplo, las arcillas o diversos aspectos que me pueden ser curativos para mi cuerpo. Entonces, dentro de ello considero los fármacos naturales. Otro de ello tenemos los fármacos sintéticos. Eso que la mayoría y comúnmente conocemos y muchas veces hemos sido partícipes de ello. ¿Cuáles son? Aquí están todas las medicinas que se han creado en los laboratorios. Es decir, aquí vamos a contar, por ejemplo, con los medicamentos, ya sea en cápsulas, pastillas, jarabes, inyectables, todo lo que ha sido elaborado en un laboratorio, donde ha sido testado netamente para que pueda ser utilizados. Eso es lo que todos y comúnmente compramos, por ejemplo, en las farmacias, ¿no? O los medicamentos que nos recetan los médicos. Entonces, todo ello estamos hablando de farmacología sintética. Otro de los subgrupos también tenemos los biotecnológicos o conocidos como los biotecnológicos, centrados mayormente con el proceso de la producción netamente en organismos vivos, que también más adelante vamos a fundar estos tres subgrupos. Ahora, eso hablando según su origen. Ahora cuando vemos según su venta, vamos a encontrar los fármacos de venta libre. Es decir, que se van a centrar que cuando yo voy a cualquier farmacia, con solo decirle, mira, ¿me puedes vender esto? Ellos te lo dan. ¿Por qué? Porque normalmente se puede medicar dicho fármaco, se puede realizar de manera libre, ¿sí? Otros fármacos que también debemos reconocer es que van a ser fármacos bajo receta médica. Tristemente, en nuestra realidad, ¿qué pasó? Que las entidades de venta de fármacos han generado
este proceso de confusión, haciendo que todos los medicamentos estén de venta libre. ¿Esto qué va a generar? ¿Me va a generar daño, sí o no? Sí, claro que sí me va a generar daño. Pero ¿qué daños me puede generar? Por ejemplo, cuando hablamos netamente de los antibióticos. Los antibióticos, lo recomendable y lo estipulado por la ley nos dice que debe ser administrado bajo receta médica. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú vas a una farmacia? Dices, mira, me duele esto, ya tengo tantos días, y como el antibiótico cuesta un poquito más caro, ¿qué hace? Ah, te vendo. ¿Qué me va a generar esto? Pero si es normal, al final me receta el médico, no, voy a la farmacia y compro. No, el problema es que el médico, en su proceso de estudio, conoce el proceso farmacológico de este antibiótico, conoce cuántos días debes administrarte, asimismo también conoce qué riesgos puedes tener si dejas de poder administrarte este antibiótico. Entonces, por ende, debemos recordar, y vuelvo a decir, hay recetas o hay medicamentos o fármacos que van a estar de venta libre, es correcto, sí, pero también hay fármacos que deben ser estrictamente recetados por un médico. Para esto, sí o sí, debemos contar o entender que el estudio médico ha generado que profundicen en estos fármacos para que pueda llegar a atenderse al paciente. Más adelante lo vamos a explicar el por qué y qué riesgos puede tener, ¿sí? Bien, luego tenemos también, según su forma farmacéutica. Recordemos que los fármacos van a ir desde lo sólido, inclusive hasta lo gaseoso. Ahora, cuando hablamos desde lo sólido, ¿cuántos de nosotros hemos participado de una tableta, una cápsula? Cuando teníamos dolor, teníamos gripe, vimos, nos compramos nuestro paracetamol, no sé, nos brindaban y hemos participado, ¿verdad? O hemos consumido. Entonces, eso es una forma farmacéutica. Vienen las cápsulas, vienen otro en jarabes o suspensiones, otros también vienen, por ejemplo, los semisólidos, que son las cremas, geles que se aplica. Entonces, todo esto generando que pueda interactuar el medicamento con nuestro cuerpo, ya sea de manera curativa, ya sea de manera defensiva o también para que pueda calmar ciertas dolencias. Entonces, aquí podemos entender mejor respecto a la clasificación de los medicamentos. Tenemos, según su origen, que van a ser naturales, van a ser sintéticos y biotecnológicos. Según su venta, van a ser fármacos que se pueden vender libremente y también que van a ser estrictamente bajo la receta médica. Y por último tenemos según su forma farmacéutica. Algunos van a ser en cápsulas, en tabletas, en jarabes, suspensiones, o en algunos casos pueden ser semisólidos, como por ejemplo las cremas y geles, o también pueden ser, por ejemplo, en spray, cuando se trata, por ejemplo, mayormente que vamos a tratar a enfermedades pulmonares. Entonces, todo esto se evidencia cuando hablamos de la clasificación general de los medicamentos o los fármacos. Hasta ahí todo. Bien, muy bien. Continuamos entonces. Vías de administración. Recordemos que cuando hablamos netamente, dependiendo de los países, pero generalmente lo aplican, es que en todos los países que aplican, ¿no?, esta norma es que el farmacéutico o netamente los que cumplen con esta función no deben aplicar, ¿sí? El proceso de la administración no lo realizan, eso netamente lo debe hacer el profesional en enfermería, ¿verdad? Pero eso nos quita que nosotros debemos aprender,
No, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tú estás en un lugar lejano donde no cuentas con una enfermera? ¿Aplicarás o no? No, pero la norma dice que no debo aplicar, así que por eso no aprendí, pero tu paciente puede estar en las últimas. Tal vez de eso requiere. El dolor es intenso y requiere una medicación. Entonces es importante conocer. Y más aún también, por ejemplo, si hay una receta que el médico prescribe y resulta que en esa prescripción se olvidó colocar la vía de administración. Entonces, si tú conoces el fármaco, también debes conocer su vía de administración. ¿Por qué medio debe consumir ese fármaco? Entonces, por eso es importante también conocer las vías de administración. Vamos a iniciar con la vía más conocida, la vía que comúnmente se realiza menos ofensiva, conocido como la vía oral. En este caso, significa evitar daños, errores, pero Sheina dice, pero el químico farmacéutico no puede recetar. Netamente no. Quien debe realizar la receta, de acuerdo al protocolo, es el médico. El médico, eh, de acuerdo a sus subespecialidades, el médico son los únicos que deben recetar. Ahora, por ahí lo puede recetar una obstetra cuando compete en su área, sí. ¿Puede recetar una enfermera? No, no puede. ¿Puede administrar? Sí, claro, puede administrar, pero no puede recetar. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Hay funciones ciertamente que van a ir de la mano, pero eso lo vamos a ver, ¿sí? Perfecto, entonces vamos. Ahora, nos dice que durante la atención es importante que nosotros conozcamos esta vía, por más que no sea muy compleja, podemos decirlo, pero es menos riesgosa, claro, es menos riesgosa, pero puede surgir ciertos grados de riesgo, aunque sean mínimos, pero pueden haber, ¿ya? Bien, empezamos entonces. La vía más común, obviamente, la vía oral. Todos en un momento me duele la cabeza, tómate tal pastilla. Ya nos la sabemos, ¿verdad? O váyate a la farmacia, cómprate esto y tómate. ¿Alguien se ha muerto consumiendo una pastilla? De 100, tal vez uno por intoxicación. Nos dice que se escucha entrecortado. ¿Es para todos? ¿Se escucha entrecortado? Por favor, me confirman. No, dice normal. Bueno, entonces, por favor, solucionan su micrófono. Sí, oh, perdón, sus audios. Ya, continuamos. Dice, nos dice que es la vía más común, obviamente, es la forma más segura, más cómoda, es más económica, porque la pastilla cuesta un poco menos que, por ejemplo, en cierta manera, un jarabe o que un inyectable, menos, ¿sí? Se administra por la boca, claro que sí, es todo vía oral, ¿ya? Ahora, diversas formas. Recordemos que dentro de la vía oral, por ejemplo, vamos a tener las tabletas, van a haber jarabes, suspensiones, algunos granulados. Cada uno tiene una velocidad, en el caso de la liberación, diferente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver cuando hablamos un poquito más en la siguiente clase respecto a farmacodinamia y farmacocinética, ¿ya? Ahora, consideraciones importantes. Tiene un tiempo de absorción lento, obviamente, porque también cuando hablamos en la siguiente clase vamos a darnos cuenta del recorrido que va a hacer el medicamento una vez que ingresa a nuestro cuerpo. No es que me consumo y en 5 minutos ya siento la tranquilidad, porque no sé, pasó magia, no. Tiene un recorrido y ese recorrido va a llegar hasta el punto exacto. Es por eso que nos dice normalmente que en la vía oral es la vía un poquito más lenta, porque normalmente después de consumir una cápsula, por ejemplo, respecto a la vía oral o una tableta, entre media hora llega recién el efecto, porque el proceso de traslado hasta llegar a la dolencia es un poco lenta, a diferencia de las otras vías que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Nos dice que tiempo de absorción lento, porque está sujeta al efecto de primer paso.
¿ya? Lo que reduce la biodisponibilidad, es decir, es un paso más lento para que pueda llegar al dolor, ¿sí? Hasta ahí, ¿vamos bien respecto a la vía de administración vía oral? Sí, ¿verdad? Es la vía más fácil, la más accesible, la menos riesgosa, porque no hay muchas complicaciones. Vamos a ver las siguientes vías. Vamos con la vía de administración tópica, ¿sí? La vía de administración tópica va a implicar la aplicación directa del medicamento sobre la piel o también sobre las mucosas. El objetivo principal va a ser lograr un efecto local donde se va a aplicar minimizando la absorción sistemática. Entonces, netamente, por ejemplo, si utilizamos el diclofenaco en gel, netamente buscamos el área donde tenemos el dolor, ¿verdad? Entonces, la zona donde vamos a aplicar ese área considerado como la zona local es donde netamente va a surgir su proceso de absorción, ¿sí? Eso respecto a la vía de administración tópica. Aplicaciones comunes en este caso, vamos a contar con las pomadas, cremas, geles, lociones, parches transdérmicos, colirios, gotas nasales. Entonces, todo esto se va a centrar netamente en la vía tópica. A ver qué dice. Al principio queda grabado. Sí, todo está grabado. Ustedes lo pueden repetir, la grabación, por si no les queda algo, para que puedan afondarlo un poquito más. ¿Sí? Bien. La ventaja clave respecto a la vía tópica es que se va a evitar el paso por el sistema digestivo, ya que no va a haber un ingreso a través de la boca, más va a ser externo. Entonces, lo que netamente va a realizarse el proceso de pase a través de nuestras glándulas o a través netamente de nuestra piel, ¿sí? Nos dice que evita el paso por el sistema digestivo y el hígado, obviamente, inclusive en la vía oral y en el resto de las vías, netamente más centrados en la vía oral, vamos a ver que la cápsula va a pasar incluyendo al sistema digestivo y llegando como fase final al hígado, ¿sí? Reduciendo así los posibles efectos secundarios sistemáticos. Por eso es que decía, la vía oral es una vía más accesible, más rápida, pero ¿qué pasa si en el proceso puede generar una alteración en el hígado o en el sistema digestivo? ¿Sí? Por eso, de 100 casos, uno puede resultarte complicado. Respecto a la vía tópica, esto es más externo, más a la piel. Entonces, por ende, su efecto es más local, obviamente no te va a calmar todas las partes, sino simplemente el área donde necesita rápidamente la acción. Por ende, va a reducir el proceso de algunas alteraciones en el paso con el sistema digestivo o el hígado. Y por ende, nos va a reducir efectos secundarios que pueden haber. Nos dice que, claro, las gotas no son aplicación oftalmol. Exacto, sí, sí, sí. Dentro también de la vía tópica, netamente están, como justamente aquí dice, las gotas nasales, todo lo que va a ver o va a incluir, ya sea en las glándulas lacrimales, ya sea en la nariz, ya sea inclusive en el oído. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante para poder explicarles a detalle. Dice, vía tópica es importante también, no se debe estar, a ver, para responder. Exacto, muy bien, Cristóbal. Nos dice que la vía tópica es importante también, que no se debe estar con raspar. Ya, es fuertes. Claro, los daños externos. Evidentemente, cuando vas a aplicarte, por ejemplo, una crema, lo que se te solicita es que el área debe estar completamente intacta. Es decir, no debe haber cierto grado de lesión o ya sea una abrasión o un corte. ¿Por qué? Al ingresar ya sea una crema, un ungüento, ya sea una pomada,
al tener en contacto directo internamente con la piel, internamente con la sangre, puede generarme alguna alteración, ¿sí? Para esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Seguimos entonces. Eso es respecto a la vía tópica. Vamos a pasar a la siguiente vía. Esta vía es muy importante. ¿Por qué? Porque su efecto es rápido, ¿sí? Y al ser rápido, al llegar a la torrente o al torrente sanguíneo, me puede generar una alteración inmediata. Por eso es importante que yo debo centrarme que si va a tratarse de esta vía, debo tener bastante precaución. Cualquier error me puede costar inclusive la vida de mi paciente o una alteración grave durante su proceso. A esta vía llamamos la vía de inyectables. Recordemos que aunque ustedes no lo van a administrar, es importante que puedan conocer, ¿sí? Porque también al momento de indicar, por ejemplo, al paciente que se va a colocar o al momento de colocar dónde deben estar ubicados estos productos inyectables, debemos contar estrictamente con la bioseguridad. Asimismo, la precisión en la administración es vital. Bien, vamos a encontrar 4 vías, ¿sí? La primera vía, conocida como la vía intramuscular. En este caso, vamos a ver que la vía intramuscular netamente se va a centrar en una inyección en el músculo. Recordemos que la absorción es rápida y prolongada, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la vía intramuscular, como su propio nombre, y aquí podemos observar en la imagen, el grado para poder administrar es de 90 grados, es decir, tiene que ser recto. ¿Cómo 90 grados? 90 grados en comparación a la piel de la aplicación de nuestro paciente, así como vemos. Supongamos que esta línea anaranjada es la piel. Aquí vemos los grados que deben administrarse estas vías, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la vía intramuscular netamente se va a centrar en un porcentaje o en un grado considerado a los 90 grados. Asimismo, se debe aplicar en un músculo, es decir, donde haya gran cantidad de masa muscular, porque también puedo generar daños al momento. Por ejemplo, si yo aplico en mi mano, ¿qué va a pasar? Puedo aplicar la intramuscular de 90 grados. ¿Qué dicen? O en mi brazo de 90 grados. No, ¿por qué? Porque voy a chocar con los huesos. Entonces, exacto. Entonces, al momento de chocar con los huesos, no voy a ver o no estoy introduciendo correctamente o los tendones exactamente. Por eso me dice, la vía intramuscular debo ministrarlo, sobre todo cuando hay gran cantidad masa muscular. Es por eso que ¿dónde lo colocan? La vía intramuscular. Díganlo, sin miedo. ¿Dónde se colocan? En la nalga, exactamente, porque ahí hay mayor tejido muscular, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Perfecto, en los glúteos, exacto. Ahora, por ahí alguien dice, ¿también en el músculo deltoides, es decir, en el brazo, puedo aplicar? Sí, puedo, pero recordemos, tiene que ser cuando hay masa muscular. ¿Por qué, por ejemplo, alguien por ahí me preguntaba anteriormente, ¿por qué en los bebés no puedo aplicar yo en los brazos o en los bebés menores de 1 año? ¿Por qué sus vacunitas no aplico yo en el brazo? ¿Por qué todo es en la piernita en menores de 1 año? Porque el músculo en el bracito todavía no está desarrollado, es sumamente delgado. Exacto, muy bien, Geoffrey. Dice, porque todavía no está desarrollado su masa muscular.
Por ende es que utilizan y agarran la masita muscular más rellena, ¿sí? Y esto lo encontramos en la piernita, ¿sí? Entonces, muy bien, hasta ahí ya vamos con la vía intramuscular. Pasamos a la subcutánea. La subcutánea, a diferencia de la vía intramuscular que me decía que es 90 grados, es decir, recto en comparación a la piel, la subcutánea voy a hacer un ligero movimiento, es decir, voy a llegar a los 45 grados. Los 45 grados en comparación con la piel de mi paciente. Ya no va a ser recto, sino voy a comparar con 45 grados. Netamente debajo de la piel, la absorción es más lenta, sostenida obviamente. ¿Dónde se acumulan estos fármacos que ingresan a través de la vía subcutánea? Su nombre dice subcutánea, sobre todo en el tejido adiposo. En el tejido adiposo, ¿dónde está? Ese tejido que le consideramos como la grasita. Esa es la parte que se conoce como el tejido adiposo. Entonces, cuando yo voy a administrar la subcutánea, ¿dónde lo voy a hacer? Muy bien, Milfa nos dice en los brazos. Debido a que no hay mucha masa muscular, voy a encontrar grasita, ¿verdad? Por ende, al poner ya sea la aplicación de una vacuna o un fármaco a través en esta parte conocido como, exacto, en la epidermis, efectivamente, muy bien. Entonces, al poder administrarlo, ¿qué va a generar? Que se va a conservar o se va a tener dentro de mi tejido adiposo. Ahora, me va a dar, en este caso, el proceso me dice que es un poquito lento, sí, evidentemente, es un poquito más lento porque al albergarse en la grasita, despacio va dispersando. A diferencia de la intramuscular, en la intramuscular me dice que es un poquito más rápido. ¿Por qué? Al estar en el músculo, rápidamente el fármaco puede disiparse, puede rápidamente absorberse, pero cuando está en la grasita es un poco más lento. Ahora, por ahí alguien decía, entonces, si es más rápido la intramuscular, ¿por qué todos los medicamentos no se administran en la intramuscular? Es que debemos tener en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, ¿qué fármacos podemos administrarlo en la subcutánea? Mayormente lo utilizamos en diabéticos, en pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que se administra? La insulina. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en un paciente diabético, al administrar la insulina, es muy rápido la absorción? El paciente le puede dar un shock, porque nos dice que la insulina debe pasar poquito a poquito. ¿Ves? Entonces, ¿debo administrar intramuscular una insulina? No, porque puedo generar un shock a mi paciente. ¿Sí? Entonces, mira, por eso es importante conocer también cuáles son las vías correctas para yo poder administrar, ¿sí? Entonces, en la vía subcutánea yo puedo administrar, por ejemplo, la insulina. En pacientes renales también, efectivamente, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos con otra de las vías, ¿sí? Otra de las vías más rápidas, de acción más rápida. O morfina, Elías, muy bien, así es, ¿sí? Ahora, pasamos entonces rápidamente a la vía intravenosa o conocido también como la endovenosa. Su nombre mismo dice, venosa. ¿En qué área? ¿Cómo es lo que yo voy a ubicar? Directamente voy a administrar en la vena, efectivamente, ¿verdad? Ahora, para yo administrar en la vía endovenosa, netamente debo conocer este proceso de los grados que debe tener. En una endovenosa yo no puedo ubicar con 90 grados. ¿Por qué? Porque 90 grados me indica que va a ingresar directamente al músculo. Si yo voy con 45 grados, ¿a dónde voy a llegar? Directamente al tejido subcutáneo. Entonces, si yo quiero encontrar, ustedes se han visto, por ejemplo, agarran su manito y ven inclusive los colores de su vena, ¿sí?
Las venas están casi externas, ¿verdad? En los pacientes más flaquitos se nota mucho más. Entonces debo conocer yo el grado. Exactamente, Viviana nos dice para no picar la vena, efectivamente. Entonces, debo conocer el grado. Me dice que en una endovenosa el grado tiene que ser de 25 grados en comparación con la piel. Para esto es importante también que yo debo buscar correctamente una vena. La vena tiene que ser recta. Si es un poco tortuosa, es decir, un poco en movimiento, así, ¿qué va a generarme? Que yo voy a dañar. Muy bien. Ahora, recordemos que en la intramuscular, la que es de 90 grados, me dice que es rápida la absorción, pero en la endovenosa supera. ¿Qué quiere decir? La acción es inmediata. Aquí es lo que debemos tener bastante cuidado. Y obviamente, hay muchos fármacos que se administran a través de esta vía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta vía es de acción rápida, inmediata. Es decir, lo coloco y inclusive al segundo, en los minutos o segundos ya estoy sintiendo el cambio, porque es una dirección o es una aplicación directa al torrente sanguíneo. Y recordemos que el torrente sanguíneo, nosotros tenemos, son específicamente como los fluidos que tenemos en todo el cuerpo, ¿verdad? Son venas, arterias. Entonces, si se va directamente al torrente sanguíneo, ¿qué va a generar? Inmediatamente una reacción. Aquí es importante tener cuidado. Por ejemplo, si te van a administrar una endovenosa o una intravenosa de un medicamento que es fuerte, ¿qué va a generar? Que tú inmediatamente puedas sentir una reacción. Otro, si administran, por ejemplo, rápido, pasas rapidito, ¿qué me va a generar? Inclusive hasta me puede dar un shock, una parada. ¿Por qué? Porque inmediatamente el medicamento está viajando hasta llegar a mi corazón. Es rápido el proceso. Entonces, por eso debemos tener cierto cuidado. Recordemos que la acción es inmediata y su absorción es del 100%. ¿Sí? Eso es respecto a la endovenosa o la intravenosa. Muy bien. Tenemos uno más que justamente se me ha salido, aquí no salió, ¿sí? Tenemos a la intradérmica. La intradérmica, aquí los voy a mostrar respecto a la imagen. La intradérmica es la más externa, ¿sí? La más externa de todos. Simplemente se trabaja en la epidermis, básicamente en la capita más externa. Por ende, tienes que conocer el grado. El grado es de 15 grados, solamente los 15 grados para que puedas administrar. Entonces, en este caso es tan directo, directo en la piel, en la más externa, ahí es donde vas a hacer. Muy bien, por ahí me escribían, eso es para hacer pruebas, exactamente. Por ejemplo, si te van a administrar un antibiótico o te van a administrar un fármaco y tú no sabes si eres alérgico o no, ¿qué te van a decir? Vamos a hacerte esa pruebita, ¿sí? Esa pruebita conocida como la pápula, exactamente, o el abón, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esa pruebita en tu manito, en la piel? Es rápida, normalmente lo realizan, por ejemplo, de 3 minutos a 4 minutos a 5 minutos. Vemos, si eres alérgica, empieza a enroncharse, empieza a crecer esa bolita pequeña que te han metido, te han administrado el medicamento. Entonces te das cuenta y dicen, ah, no, no, tú eres alérgica, no te podemos administrar, porque puedes hacerme una reacción y hasta te puede dar un shock. Exacto. Entonces, muy bien, Gladys, nos dice para descartar alergia a algún medicamento. Muy bien, antes también decían, ¿no? Administramos esto en la vacuna. ¿Qué vacuna? ¿Saben? En la BCG, la primerita vacuna que se administra a un bebé recién nacido. ¿Sí? A ellos se administra, no sé si se han dado cuenta ustedes que tienen en su bracito derecho
como una especie de quemadura. Si lo tienen, entonces sí les ha administrado esa vacunita, que es tan externa que posteriormente, mientras daba, surgió un proceso como de quemadura en el brazo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es respecto a la vía de administración inyectable. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Necesitamos conocer los conceptos esenciales. Es decir, como por ejemplo, los conceptos esenciales como dosis y frecuencia. Al permitir mantener la cantidad adecuada del medicamento para evitar tanto el desabastecimiento como el exceso. Por ende, debemos conocer cuáles son las dosis y cuáles son o cuál es la frecuencia. Eso que normalmente, por ejemplo, cuando te prescribe el médico, te dice, vas a tomar tantos miligramos, ¿sí? Y asimismo te dice, por tantos días. ¿Y eso qué generaba? Que te estaba indicando la cantidad de dosis que debes consumir, porque inclusive te decía, debes tomar 5 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué te decía eso? Porque esa cantidad netamente tenías que consumir y durante ese tiempo. ¿Qué pasaba si consumías más? Podías tener una reacción. ¿Qué pasaba si consumías menos? Simplemente no se daría el proceso de que va a sanarse o va a curarse. Entonces, por eso es importante conocer la dosis y frecuencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la dosis? Es la cantidad exacta del medicamento que debe administrarse para conseguir el efecto terapéutico, ¿sí? Una dosis incorrecta puede resultar en ineficacia o toxicidad. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa si, por ejemplo, el médico me dijo, vas a tomarte, por ejemplo, los niños, media pastilla, media cápsula de paracetamol, por ejemplo, en un niño ya de 7 años o de 6 años, media. Pero tú dices, ay, ¿quién va a partir en dos esa pastilla? Mejor le doy uno enterito. ¿Qué me va a generar? El médico por algo me dijo esa dosis, porque ha estudiado la anatomía, la fisiología del niño, por ende, si yo le doy una dosis extra, lo que me dijo, la mitad de la pastilla, yo le doy la dosis completa, la pastilla completa, me puede generar una reacción adversa, que en muchos casos en los niños inclusive puede llegar a la muerte. Entonces, es importante cumplir con esa dosis. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, me dijeron, vas a consumir o vas a tomarte esta cantidad de miligramos de tal cápsula o de tal jarabe? Y yo digo, bueno, pues no quiero consumir esa cantidad, mejor voy a tomar la mitad nomás. Como a mí no mucho me gusta la pastilla, por ejemplo, y digo, solo la mitad yo quiero. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a hacer efecto? No. Por eso nos dice, nos puede resultar una ineficacia. ¿Ves? Entonces, por eso es importante conocer la dosis. Una dosis exagerada me puede generar una intoxicación, una dosis menor a lo recomendado, una ineficacia. Es decir, no me voy a recuperar. Después decimos, pero ¿por qué no me he recuperado? Ya estoy tomando 3 días sin nada, me siento igual. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la dosis exacta. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a frecuencia. ¿Qué es lo que voy a ver en la frecuencia? Me va a indicar cuánto tiempo se debe tomar el medicamento. Es decir, mantener la frecuencia es crucial para que yo pueda mantener los niveles óptimos en el organismo. Y este me pueda generar un efecto constante. Por eso es que nos dice, vas a tomar ibuprofeno cada 8 horas. Ay, pero, a ver, sacando mi cuenta, son las 2. ¿Y cada 8 horas a qué hora sería mi segunda dosis? Si me tomé a las 2 de la tarde.
Cada 8 horas. A ver, les leo en los comentarios. Milagros. Dice a las 10. Exactamente. No, pero es que yo me duermo a las 9. ¿Me puedo tomar a las 9? Esa era una horita. Y como por ahí justamente, ¿no? Decía un chiste, decía, me voy a tomar a las 9 para poder madrugar a la enfermedad. Eso no existe, chicos, ¿sí? Eso no existe. No es que voy a madrugar y lo voy a hacer a la enfermedad. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque recordemos, la concentración, es decir, la dosis del medicamento, tiene un tiempo de vida dentro de nuestro cuerpo. Así que si nosotros nos tomamos antes, ¿qué me puede generar? Una sobredosis, porque la concentración estoy alterando. Otro, ¿qué pasa si yo me tomo después? Ay, es que me he olvidado. Me tocaba a las 10 y yo justo me desperté a las 12. ¿Me puedo tomar? Sí, normal, puedo tomarme. Pero ¿qué va a pasar? ¿El efecto va a ser lo mismo? Exacto, Viviana. Simplemente el efecto no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer también la frecuencia. Si me dice cada 6 horas, debo cumplir que sean 6 horas, ni menos ni más. Tengo que contar exactamente, porque si es menos, puede haber una sobreconcentración y me puede generar un daño, por ejemplo, en los medicamentos que son muy fuertes, la concentración es alta, me puede generar un daño, por ejemplo, también cuando hablamos de medicamentos que pueden ser letales, ¿no? O simplemente no cumple con su función porque me he pasado el tiempo. ¿Sí? Entonces, es importante también el horario para que pueda yo mantener mi orden terapéutica correcta. Seguimos rápidamente antes que nos gane el tiempo. Efectos de los medicamentos. Efectos de los medicamentos. Recordemos que todos los medicamentos tienen un propósito principal, pero también pueden generar otras respuestas en el cuerpo. Por ejemplo, empezamos con el efecto terapéutico. El resultado deseado, y en este caso del fármaco, también me puede ayudar a aliviar el dolor, puede ayudarme a reducir la fiebre o curar una infección. Es la razón por la que se va a administrar el medicamento. Por ejemplo, yo estoy con fiebre, ¿sí? Me he tomado paracetamol, me he cubierto con paños fríos y todo, y nada, no me baja. Llego al centro de salud y me dicen, no, aplícale un metamizol inmediatamente. Me aplican un metamizol intramuscular. ¿Qué pasa? A los 2 minutos me siento que ya la fiebre empieza a bajar. A los 5 minutos ya no tengo fiebre. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha generado un efecto terapéutico, es decir, el resultado deseado. Otro, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué pasa? Estoy en mi casa y me empezó a doler. Me empezó a doler la cabeza, el cuerpo. Y digo, bueno, normalmente el médico me ha recomendado que yo me tomo un ibuprofeno. Agarro el ibuprofeno y me tomo. A los 20 minutos ya me siento mejor. ¿Qué ha pasado? Un efecto terapéutico, es decir, el resultado deseado del fármaco que me ha administrado. ¿Sí? A eso llamamos efecto terapéutico. Ya sea en cualquiera de las vías, se ha administrado un efecto terapéutico. Ahora pasamos al efecto secundario. No todos los fármacos nos van a dar un efecto terapéutico nada más. Hay fármacos que nos pueden dar efectos secundarios, ¿ya? Si hablamos de los efectos secundarios, una reacción no deseada, pero puede ser predecible del medicamento. Generalmente son leves y conocidos. Por ejemplo, nos dice, está bien, te vas a tomar, por ejemplo, a ver, una citromicina, que es para la gripe y para todo ello. ¿Ya? Me dice, te vas a tomar acitromicina para problemas respiratorios, ¿no? Pero me dice a la vez, sí, te va a calmar el dolor, te va a mejorar todo tu proceso inflamatorio del pulmón y todo, pero también vas a tener sueño. Por eso nos dice, ¿no? Cuando estás manejando,
preferible que no consumas este medicamento, porque te va a generar somnolencia, es decir, te va a dar sueño. Eso es el efecto secundario. Yo no quería que me dé sueño, simplemente quería que me cure el dolor, mis problemas respiratorios. Pero ¿qué pasó? Que también me generaba este efecto secundario, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, ese es el efecto secundario. Normalmente son leves, sí, por ejemplo, el hecho que te da sueño no es algo peligroso, decir, ay, no, se va a morir por el sueño. No, sino es parte de la medicación que estás consumiendo, ¿sí? Otro de ellos tenemos la reacción alérgica. En este caso, es una respuesta inesperada y potencialmente peligrosa del sistema inmunitario. Es decir, lo que va a requerir es una atención médica inmediata. Por ejemplo, ¿qué pasa? Estoy administrando a mi paciente un antibiótico y por ahí se me pasó porque justamente veo mi turno y digo, ya me toca irme y no quiero quedarme con esta paciente, ya para pasar el turno rapidito quiero irme. ¿Qué pasa? Voy y empiezo a acelerar la administración, ya que normalmente, por ejemplo, los antibióticos lo colocamos en vía endovenosa y el goteo es lento. Pero como yo estoy apresurada, ya quiero irme o quiero que el paciente se vaya de mi consultorio, digo, no, voy a hacerlo más rápido. ¿Qué me va a generar? Una reacción alérgica. El paciente empieza de la nada, el paciente dice, no, me está picando, me pica el brazo. ¿Le ves? Hay erupciones. Me pica el otro brazo y el paciente empieza a rascarse todo el cuerpo. Está haciendo una reacción alérgica al medicamento. ¿Sí? Esto debe ser tratado inmediatamente por el médico, sí. Porque, ¿qué pasa? No, pero ya, entonces igual, te lo voy a bajar, a ver, te había subido esto, ya te voy a bajar un poquito la dosis. Más lento lo voy a colocar. Es que el cuerpo no funciona así. En ese momento el paciente ya tiene esa erupción. Y normalmente las alergias externas se pueden rápidamente solucionar. Pero ¿qué pasa si son internas? Por ejemplo, una alergia y empieza a inflamarse todo el proceso respiratorio. ¿Cómo va a respirar el paciente si empieza a inflamarse, a hincharse por esa alergia? ¿Ves? Entonces, normalmente decimos, no, pero es una alergia simple, ya te da comezón, te rascas y ya. No, ¿qué pasa si es interno? ¿Cómo le dices que se rasque? Ya no se puede rascar, con un palo. No se puede, ¿verdad? Entonces, es importante por eso reconocer y saber que tienen efectos los medicamentos. Uno es el efecto terapéutico genial, el que yo quiero, el que quiero que me dé un resultado que yo deseo. Me duele en la cabeza, con esta pastilla me tomo y ya me recupero. Genial, eso es mi efecto terapéutico. Pero ¿qué pasa si yo paso al efecto secundario? Es decir, yo me tomé la pastilla, pero en ese proceso me dio sueño. Eso es un efecto secundario. Pero durante ese proceso, justo me olvidé el tiempo y me tomé 2 pastillas o 3 pastillas porque no me paraba el dolor de cabeza, puedo tener una reacción alérgica. Y eso me puede generar daños, ¿verdad? Entonces, eso es respecto a los efectos del medicamento. Muy bien. Pasamos al siguiente. Ya casi para terminar. Contraindicaciones y advertencias. Recordemos que todos los fármacos, si lo manejamos bien y si conocemos bien todo su proceso, excelente, no va a haber ningún daño. Pero, ¿qué pasa si en el peor de los casos, de 100 casos, uno te puede resultar difícil? Y por ende vamos a ver las contraindicaciones y ciertas advertencias. Que para garantizar la seguridad del paciente es fundamental conocer la situación en la que se encuentra un medicamento. Es decir, no debe ser utilizado o requiere precauciones especiales. Hablemos primero de las contraindicaciones. Cuando hablamos de las contraindicaciones, netamente nos vamos a centrar a condiciones o situaciones donde van a ser específicas en la que el uso de un fármaco podría ser perjudicial. Por ejemplo, en el proceso del embarazo
o en el caso de que un paciente tenga insuficiencia renal, o algún daño hepático, o algunas alergias. En este caso, ¿qué pasa si yo estoy ahí y me dio el médico, o según la prescripción médica dice, por favor, vende estos medicamentos o administra esto? En ese proceso me doy cuenta y le pregunto a la paciente, ¿usted es alérgica? Y me dice, no, no sé, la verdad, porque nunca me habían puesto, pero nunca hice nada malo. Me han puesto bastantes medicamentos, pero nunca me hizo nada mal. Y yo confiada digo, bueno, si le han puesto y nunca le he hecho nada malo, normal, le voy a administrar. Administro el medicamento. ¿Qué me puede generar? Si yo, el paciente, justamente el paciente tenía esa alergia, pero no sabía, puedo hacer un shock. Un shock conocido como el shock anafiláctico, proceso de un medicamento, donde el paciente inclusive puede morir. ¿Ves? Entonces, así es simple lo vemos, pero puede tener consecuencias graves. Ahora, hay fármacos que son muy fuertes y dañinos para los bebés, es decir, a los que están en su proceso gestacional, a los bebés que están dentro de la barriguita de mamá. Entonces, si yo normalmente le doy estos medicamentos a esta mujer embarazada, tal vez a la mamá no le hace nada malo. Dice, no, normal, a mí no me hace nada. Claro, a ella no. Pero ¿a quién le hace mal? Al bebé. ¿Ves? Entonces, por eso es que yo debo conocer. Hay pacientes que tienen ciertos problemas o ciertas comorbilidades, o sea, ciertas enfermedades, ¿sí? Y hay medicamentos que son dañinos. Entonces, yo debo conocer para poder saber qué son condiciones en situaciones específicas donde el fármaco, hemos visto que el fármaco es beneficioso, pero en este caso el fármaco puede ser dañino, ¿sí? Entonces, a eso llamamos contraindicaciones. Y por último, nos dice las interacciones ocurren cuando los medicamentos alteran el efecto de otro fármaco, es decir, por ejemplo, un alimento, una bebida, puede potenciar o disminuir su acción o incluso causar nuevos efectos adversos. Hay fármacos que no se deben consumir con los alimentos, porque simplemente baja su efectividad. Y eso lo vamos a ver más adelante, qué fármacos son, para poder conocerlos, ¿sí? Bueno, recordemos esto, si nunca nos olvidemos, por favor, anótanlo siempre. Siempre preguntan al paciente sobre otros medicamentos o medicamentos que están tomando, incluyendo suplementos o cualquier condición médica preexistente. Siempre. ¿Es alérgico? Si me dice que no sé, ya les enseñé de qué manera se puede hacer una prueba para saber si es alérgico. Es mejor que en una partecita evidencio todo esto que todo el cuerpo empieza a deteriorarse y no sé cómo actuar, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces todo esto hemos hablado respecto a la introducción en farmacología, ¿sí? Espero que haya sido clara. Si tienen alguna pregunta, por favor, lo hacen, creo que me han estado preguntando y de paso ustedes han estado mencionando, hemos ido juntos aprendiendo todo esto, ¿verdad? Recordemos que son 5 clases, recién vamos en la primera, para los que se están asustando, uy, no entiendo mucho, en las siguientes va a ser mucho más detallado. ¿Por qué? Porque aquí hemos dado como una introducción general de lo que todo vamos a tratar. Por lo menos en la clase 5 ya no tienen que estar perdidos, ¿ah? Entonces, por eso estudian, lean, sobre todo repasen lo que hemos hecho hoy y de esa manera va a ser mucho más factible. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Betsaida. Muy bien. Entonces, perfecto con ustedes, chicos. Si hay alguna pregunta, adelante, o si no, también para la siguiente clase, tal vez ustedes un poquito más investigan y puedan preguntar. Sería excelente. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Bien. Entonces, creo que ahí nos quedamos. Sí, respecto a las diapositivas, el encargado le va a colgar en el sistema para que ustedes puedan descargar, ¿sí? Perfecto, sí, gracias. Listo, entonces aquí cerramos con todo. Muchas gracias.
Gracias, profesora. Chicos, todavía no se retiren, como les habíamos comentado, va a haber una sorpresa.